agradecimiento por la generosidad de estar acá con nosotros. También agradecer mucho la capacidad y la puesta en marcha de este microseminario que está siendo posible por la confluencia entre el doctorado, nuestro instituto, la Facultad de Ciencias Sociales. Creo que son actividades que en todo caso nos muestran la potencia y las posibilidades que hay en esa cooperación, la posibilidad como de juntar esfuerzos y de hacer que también nuestros estudiantes de posgrado se junten, se encuentren, puedan dialogar sobre temas que son de interés común para ellos como estudiantes y para nosotros como institución, y pensar un poco en la posibilidad como de que la reflexión sobre América Latina es una reflexión necesaria, sobre todo en el sentido en que tenemos que enriquecer las perspectivas analíticas que nos permitan desentrañar una madeja que es ciertamente compleja, en la medida en que no son todos los signos de cambio del mismo estilo, no son todos los gobiernos adelantados o liderados bajo la misma óptica, y no son las realidades nacionales tampoco tan homogéneas como para suponer que haya una mirada única que permita hacer un juicio genérico sobre las experiencias históricas de cada uno de estos países, lo que no significa que no pueda haber comparaciones, sino que las comparaciones tienen que desarrollarse con una técnica y una metodología y unos criterios, sobre todo en términos lógicos e históricos, que nos permitan situar las observaciones y las experiencias históricas en su justo lugar, y permitir también como que a partir de una reflexión como esta, de una mirada por la que seguramente vamos a asistir en estas 4 sesiones, también podamos enriquecer nuestra mirada ético-política sobre América Latina, porque no se trata solo de ver cómo y en qué sentido se van moviendo las estructuras, sino también dentro de esas estructuras cómo y en qué sentido van actuando los actores políticos relevantes, la madeja de actores políticos relevantes, y cuál es su agencia respecto al destino que ha venido tomando el continente en relación con los cambios de signo político que tienen sus gobiernos. Entonces, con esto simplemente quiero reiterar la bienvenida a Marcelo. Siempre es muy grato tenerlo acá, siempre es un aprendizaje, y bueno, agradecerles también la presencia de ustedes que están acá, a quienes seguramente luego van a poder ver el video y la lección en estos otros medios virtuales que la pandemia nos enseñó a utilizar, y que seguramente también van a potenciar mucho la posibilidad de que otras personas interactúen con este contenido. Bueno, muchas gracias a ambos, también al programa de instituciones por esta invitación, que como le decía el decano, es la primera clase presencial que voy a dar en 2 años. Yo también he estado ahí metido en el Zoom, en el Meet, francamente alto ya de eso, aunque creo que efectivamente tenemos que seguir usándolo, ¿no? Porque también tiene su lado positivo. Bueno, desde ya lo que han dicho tanto el decano como Carlos refleja mucho el propósito de estas conversaciones que vamos a tener estas 4 sesiones, de situarse en una coyuntura muy especial en la región, en el mundo, todos los acontecimientos que estamos viviendo en los últimos 7 días incluidos, y en particular en el caso colombiano, que por supuesto ustedes, yo también desde hace mucho, ustedes con más encarnadura vienen siguiendo a partir de los intereses académicos y vitales de ustedes. Escribiéndome precisamente en esas 2 así
y encuentros, dedicaciones que marcaba Juan Carlos, es que he organizado las charlas estas, que ahora voy a explicar un poco cómo va a ser el carácter de las 4 con la Mariana. Me refiero a que dos indicaciones. Por un lado, el intento de hacer un análisis objetivo, lo más lejos de estar impregnado ese análisis con miradas previas, ¿no es cierto? Es decir, con posturas acerca de dónde va, dónde fue, dónde irá nuestra región en el mundo, y al mismo tiempo el compromiso ético al cual se refería Carlos, que tiene que ver básicamente con, yo siempre recuerdo una imagen de un economista chileno, gran economista que trabajaba en la CEPAL, ya fallecido, Fernando Frank-Silver, que cuando se refería a América Latina en 1990, y eso vale más ahora todavía creo, se refería en la búsqueda del casillero vacío. Y el casillero vacío era efectivamente sociedades en las cuales pudiéramos encontrar democracia política, todas las implicaciones que tiene en cuanto al respeto a los derechos humanos, búsqueda de la igualdad social, como un compromiso permanente. Yo creo que esa es una de las aristas que define lo que podríamos llamar izquierda. Y al mismo tiempo que esa combinación de democracia y búsqueda permanente de la igualdad social se dé en un ambiente de crecimiento económico. Porque efectivamente, si no se da un crecimiento económico que permita responder a las demandas que plantean los diferentes actores sociales, toda declamación de igualdad, democracia y demás, me parece que es una declamación que queda en el vacío. Y desgraciadamente en América Latina tenemos unos cuantos ejemplos de eso. Esa es el primer encuentro. El segundo encuentro es el otro que marcaba también Juan Carlos. Me ha robado la presentación. La implicación entre reflexionar muy cuidadosamente sobre los casos individuales, seguir los casos individuales, y seguirlos desde ya significa, por supuesto, recurrir al material cuantitativo, al Big Data que tenemos en la mano y demás, pero teniendo en cuenta que los análisis cuantitativos, comparativos, que solamente se descansan en esa información, en esos datos aparentemente así ya consolidados, es una información que hay que manejar con mucho cuidado y que tiene que estar cruzada con una reflexión teórica, analítica que reconozca el momento de apertura y de búsqueda que estamos en teoría, y al mismo tiempo que reconozca la importancia histórica de cada caso. Entonces esa implicación, esa búsqueda de implicación es la que lleva a la posibilidad, como decía Juan Carlos, de una comparación. Y la comparación en nuestros países es muy importante, precisamente porque tenemos muchos rasgos comunes, pero muchas diferencias. Y se aprende de unos y de otros. Se aprende tanto de comparar elementos comunes que marcan nuestra historia, la historia de América Latina, por ejemplo, obviamente, la dependencia, con derroteros particulares, con historias políticas y culturales particulares, que también son importantísimas en la hora de tratar de entender qué es lo que se configura
en cada una de las sociedades y también seguir pensando en la construcción de marcos comparativos. Todavía es una tarea, yo diría, no pendiente del todo, pero largamente pendiente en el contexto del análisis sociológico, politológico de América Latina. Por supuesto, como se desprende de mis palabras, no dejando de lado la importancia que tiene pensar en nuestra historia económica y en, también la importancia también que tiene la cultura. Bueno, entonces la cultura, que es por supuesto una palabra que se utiliza a veces muy livianamente y que en nuestro caso va a tratar de, para ver en cada uno de los casos, en cada uno de los momentos, tratar de ver las culturas políticas por terreno también bastante controvertido de la ciencia política en particular, cómo nos ayuda los aportes de la cultura política a tratar de entender las realidades. Bueno, y ese va a ser el objetivo de estas conversaciones con ustedes, compartir además angustias, ¿no? Y búsquedas de una región que no está bien en general. Uno puede, por supuesto, como vamos a ver, vamos a encontrar diferencias, y precisamente el análisis de diferencias es una cuestión bastante importante, pero que la reflexión alimente la construcción de respuestas, no dar respuestas, pero sí elementos que permitan la construcción de parte de, por ejemplo, los actores a los cuales se refería Juan Carlos. Bueno, entonces lo que quería comenzar comentándoles cómo voy a organizar las 4 clases, para que sepan más o menos a qué atenerse, que vamos a tratar en cada una de las 4 reuniones que tenemos hasta el viernes de la semana que viene. Y por supuesto tratar de desarrollar algunos elementos en lo que sería el material de la primera clase. Pido disculpas que probablemente hoy y el viernes hable mucho. Es decir, que me parece importante tratar de plantear algunos materiales para que después podamos discutirlos. Por supuesto que decir esto que hable mucho no implica que este es un seminario, mini seminario, lo cual permite, por supuesto, la conversación. Yo creo que eso es el objetivo del seminario, conversar, dialogar. Entonces, incluso en estas 2 reuniones en las cuales, como les digo, pienso que voy a tener un uso de la palabra quizás incluso abusivo, preguntas, interrupciones son bienvenidas en cualquier momento. Ya esto de la conversación, como somos pocos, además esto permite que pensemos en poder conversar de manera ordenada y productiva. Bueno, entonces les decía que el primer punto era contarles qué voy a hacer en las 4 reuniones. Ustedes ya, decía el director, que ya repartieron una especie de pequeño contenido de un programa, que no es un programa, pero puntos que están señalados así para como material, como objetivo de este mini seminario. Entonces lo quiero desarrollar un poquito más en esta explicación de hoy. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es tratar de ver efectivamente, empezar a explorar ese sendero, ese camino, esa propuesta teórica en la cual analicemos cómo se han articulado
los procesos, sobre todo económicos y políticos, en las últimas 2 décadas, pero como van a ver, mirar estas 2 décadas últimas a partir del principio del siglo, precisamente otro economista colombiano, José Antonio Campos, llamó la crisis de la media década que fue de 1998 al 2002, tratar de pensar sobre ese momento y los itinerarios políticos que se van desplegando en cada uno de esos momentos, implica también retroceder un poquito a un momento clave en la historia de toda la región, que es huido de la perspectiva de pensar qué hacen las izquierdas, qué han hecho las izquierdas, qué han propuesto las izquierdas en esa coyuntura, que es el cambio de la modalidad de capitalismo que se da en el mundo a partir del último cuarto del siglo pasado. Entonces, la primera reunión de hoy, la clase de hoy, vamos a tratar de dar algunos elementos para pensar ese proceso y tratando de ver efectivamente dentro de ese proceso cuál ha sido la experiencia de las izquierdas. Obviamente, cuando hablamos de la América Latina no podemos hablar de la izquierda, tenemos que hablar de las izquierdas. Incluso vamos a ver que cuando lleguemos al final, por lo menos de mi parte, quizás la propuesta es ponernos en discusión a qué llamamos izquierda, a qué llamamos izquierdas dentro del mundo. ¿Por qué digo eso? Eso va a ser la clase de hoy. En la clase del viernes que viene, ya más o menos delineado ese cambio en el mundo y en la región que se da a partir de los desarrollos de los últimos 2 décadas del siglo pasado, la clase siguiente vamos a ver, tratar de comparar analíticamente los modelos y alternativas propuestas y adoptadas por las izquierdas en América Latina a partir del 2021, que es el momento en el cual efectivamente podemos decir que independientemente de alguna experiencia aislada, podría ser la brevísima, trágica, pero muy importante experiencia de la Unidad Popular en Chile en 1970, y quizás algunos esbozos más bien regionales en otros países, es recién a partir del 2000, 2001, 99, si tomamos el caso de Chávez, donde empiezan a plantearse ya alternativas de izquierda en el gobierno, ¿no? En el gobierno o cerca del gobierno. Eso vamos entonces en esa clase segunda, el viernes, el objetivo es decir, bueno, tenemos acá 20 años, ¿cierto? 2000, 2022. ¿Se pueden distinguir subetapas? Sí. Entonces vamos a distinguir subetapas dentro de esos 20 años y tratar de en cada una de esas subetapas hacer comparaciones. Hacer comparaciones va a implicar proponer agrupamientos de casos, ¿no? Hay casos que van en una dirección, en un momento, casos que van en otra dirección, y algo que se desprende de eso también es que los agrupamientos no son estáticos ni fijos. Puede ser que países que aparecen más o menos con características coincidentes o semejantes en una etapa no lo son en la siguiente etapa, y muchas veces esas diferencias tienen que ver no solo con lo que pasó en ese momento en cada uno de los casos comparados que agrupamos en cada categoría, sino también cómo pesa la historia previa, ¿no es cierto?, en el hecho de decir, bueno, para decir una cosa obvia, hay una experiencia de izquierda previa, hay un pensamiento de izquierda previo en un caso, o no lo hay, y eso cómo
influye sobre el desenlace de cada una de las subetapas y los caminos que después quizás diverjan, en el sentido de que la agrupación que propusimos para la primera subetapa no es la misma que la que propusimos para la siguiente. Entonces, esa va a ser la segunda clase, ver desde el 2001 hasta la actualidad, ver cómo se han producido esas alternativas de izquierda, las diferentes alternativas de izquierda, lo que llamamos izquierda en América Latina, y ver qué ha resultado de esa experiencia, que en general los resultados han sido negativos. para adelantar ya un juicio con respecto a eso. En la tercera clase de la semana que viene, lo que ya nos vamos a centrar más bien en una mirada predictiva, por supuesto con toda la modestia con la cual debemos tomar esa palabra, de tratar de ver efectivamente, dada la situación actual, qué cambios se abren, qué perspectivas se abren, y ahí seguramente importa mucho reflejar alguna discusión, alguna opinión sobre algunos casos en los cuales se han producido o se pueden producir cambios significativos. Para dar un ejemplo de eso, como ustedes saben, tuvimos recientemente cambios políticos de régimen en Perú y en Chile. Bueno, en Chile se va a materializar en 10 días, ¿no? con la llegada de Boric a la presidencia. Es decir, que ha habido elecciones que ganó la izquierda. En el caso peruano, un dato inédito en la historia peruana, absolutamente inédito. En el caso chileno, es no inédito, pero implica sí, y esto es algo que vamos a analizar, implica por un lado una especie de recuerdo, volver al momento de la Unidad Popular y lo que significó la Unidad Popular hace 50 años, y por otro lado también ver la propuesta que está contenida dentro del movimiento que acompañó a Boric, que implica en relación a la izquierda, también la izquierda que gobernó Chile durante 25 o 30 años, de los 40 años que fueron de la transición a la democracia en Chile de los 30 años, que fueron en Chile desde 1990 hasta la actualidad. Si excepto los dos periodos de Piñera, en Chile siempre gobernó la concertación democrática, que se definía como una concertación de centro-izquierda. Bueno, ¿por qué Boric es algo muy diferente a eso? Es algo que efectivamente vale la pena reflexionar. Y por supuesto, después, eso lo conversábamos con los republicanos, que se avecinan en pocos meses dos elecciones importantísimas en la región, que son las de Colombia y Brasil, donde en Brasil, como ustedes saben, hay una perspectiva de que el PT vuelva a ocupar el gobierno, pero se trata de no se trata de una novedad, en el caso brasileño, porque el PT gobernó durante 14 años este siglo, pero por supuesto fue desalojado del poder de manera no institucional, y además se produjo en Brasil el fenómeno Bolsonaro. Entonces es un cambio muy importante que puede darse, pero muy diferente al de un país como Colombia, en el cual francamente hablar de una alternativa de un gobierno de izquierda es una novedad histórica así, absoluta, ¿no? Realmente es una posibilidad que todavía yo por lo menos tengo pocos elementos para analizar en todas sus dimensiones, pero ciertamente abre una alternativa
perspectiva que Colombia no conoció, que es la perspectiva de tener un gobierno de izquierda en democracia, pero además de izquierda. Esta referencia que hice a Bolsonaro, mentado a Uribe también, pero no lo hice, esta referencia que hice a Bolsonaro más o menos le da a entender que siempre cuando estemos hablando de izquierda o izquierdas, tenemos que pensar qué está pasando en los otros campos, ¿no? Sobre todo, como ustedes saben, porque en América Latina y en el mundo occidental, me refiero, en los últimos 15 años, 10 años, tenemos una novedad histórica que parte de reconocer, como están de acuerdo ustedes con esto, parte de reconocer algo que a mi juicio es muy notable, que quien más se ha renovado en la política en los últimos tiempos es la derecha y no la izquierda, ¿no? Porque efectivamente lo que representa los casos que se han dado en el mundo del norte a partir de Trump y en América Latina con la versión de Bolsonaro implican la aparición de una nueva propuesta de derecha, que no es nueva, reciente, pero sí es nueva con las tradiciones de la derecha previa, incluso tanto la derecha parlamentaria como la derecha autoritaria. Esta derecha que aparece en Brasil, que aparece en algunos casos del norte, y que en Chile apareció también en el candidato que fue derrotado por Boric, por Cast, ¿no? El candidato que fue derrotado y que sacó el 44% de los votos en Chile, implican que hay una derecha renovada de características novedosas, frente a la cual la izquierda tiene que pensar también, ¿no? Porque ya no se trata de pensar en las derechas tradicionales, que por supuesto han sido diferentes según el caso nacional. Bueno, entonces en ese sentido la propuesta, ¿no? De lo que vamos a hacer en casa. Sí. Entonces vamos a entender Argentina y México con los nuevos gobiernos que ya un par de años, pero esos gobiernos no los entendemos en la tercera fase, sino que los entendemos en el análisis que va a hacer el 22. En relación a los gobiernos de México y Argentina, los actuales gobiernos de México y Argentina. Comento, estoy en proceso. La semana pasada inauguré mis audífonos. Estaba con un proceso de sordera ya, y después estoy en el proceso de ajustar los audífonos. Por eso, no, claro, y con este aparato. En relación a los gobiernos de México y Argentina, el gobierno de AMLO y el gobierno de Fernández, ¿esos los vamos a entender en la etapa predictiva o los entendemos en lo que va a ser hasta el 22? Esos van a ser dos casos en los cuales me voy a detener muy consensuadamente, porque efectivamente yo mencioné ahora que nos íbamos a referir pensando en lo que va a pasar en los próximos meses en Colombia y Brasil con las elecciones, que vamos a tomar los casos de Colombia y Brasil, pero dos casos sobre los cuales quiero reflexionar muy particularmente es sobre dos países muy diferentemente, tanto México con AMLO y Argentina con el peronismo. Tenemos un gobierno de bicéfalo en la Argentina, hacia dónde están yendo o no yendo. Creo que son dos regímenes políticos bastante empantanados, mucho más la Argentina que AMLO, que también está empantanado. Vamos a ver por qué pienso eso, pero seguramente va a tener la capacidad Morena, el partido de AMLO, de ganar la elección subsiguiente, pero un poco probable
Los 4 casos presentes sobre los cuales vamos a detenernos en la última reunión van a ser Colombia, Brasil, Argentina, por supuesto, como decía, también en el caso de Chile. Bueno, entonces, más o menos ese es el mapa que les propongo. En la última reunión, en la cuarta, especialmente quiero que nos concentremos en el caso colombiano, ¿no? Es decir, la tercera, entonces haríamos ese paneo, digamos, de algunos casos en particular, pensando en qué es lo que está pasando y puede pasar en el próximo par de años, ¿no? Esos 4 casos que decía Colombia, Brasil, Argentina y México. Pero en la última clase del viernes que viene vamos a centrarnos específicamente en el caso colombiano, para lo cual les confieso que de aquí al viernes tengo que leer un montón de cosas obviamente sigo de cerca lo que está pasando en Colombia, pero muchas veces está en el ámbito específico, además con colegas tan distinguidos y por supuesto los aportes que hagan ustedes van a permitir también ampliar lo que pueda pensar yo sobre bueno, y lo que puedan pensar ustedes. Vamos a ver, el viernes les voy a proponer que para la reflexión sobre Colombia hagamos algún tipo de trabajo, presentación de alguna idea, de algún tema por parte de ustedes. Eso para el viernes que viene, sí, por supuesto, si ustedes están de acuerdo. Bueno, entonces, después lo que vamos a hacer en el día de hoy, les voy a pedir que cada uno se presente. Además, le tomo nota porque no me gusta, además, con este impedimento del barbijo, es todavía más difícil conectar el nombre con cara, ir identificando a cada uno y a cada una. Bueno, creo que de lo que decía al principio se puede desprender que para pensar sobre la izquierda, no solo en América Latina, pero también en América Latina hay que reconocer que el mundo cambia entre, si uno quiere poner fechas muy específicas, entre 1971-73 y 1990-91. Entre 1971-73 y 1990-91. ¿Es cierto? Porque efectivamente esas dos fechas lo que están marcando es que, por un lado, cambia el capitalismo, y por otro lado, desaparece la opción no capitalista. Desaparece la opción no capitalista, la principal opción no capitalista, que estaba constituida ciertamente por la Unión Soviética y el bloque de Europa oriental. Entonces, la primera fecha, el 71-73, utilizo esos dos años, obviamente, está claro, estamos en el siglo ya, los procesos nada cambia de un día para otro, son todos procesos en los cuales hay flujo de continuidades, ¿cierto? Pero esas dos primeras fechas están marcadas por los dos eventos que señalan la crisis del capitalismo organizado que se había armado después de 1945. En 1945, con la salida de la Segunda Guerra Mundial, se arma un esquema mundial en el cual entra América Latina de una manera bien definida, que no me voy a detener acá a explicar, pero básicamente ustedes saben que algunos autores han llamado el modelo del capitalismo organizado, en la cual en casi todos los países del norte predominaba una combinación, una ecuación de democracia competitiva de partidos, en los
caso no tan competitiva, Japón, por ejemplo, y Estado keynesiano del bienestar. Estado keynesiano del bienestar, por supuesto, con versiones mucho más avanzadas y otras versiones mucho más mediocres, como por ejemplo los países anglosajones, en los cuales la intervención estatal en la búsqueda de bienestar colectivo era mucho más limitada que en los casos de Europa del Norte. Bueno, esta combinación de 71 libre flotación del dólar, 73 primer shock petrolero, sacude ese mundo, lo sacude y empieza a romper. Esa ruptura es la que marca la emergencia neoliberal como propuesta. Uno no puede entender el neoliberalismo contemporáneo si no ve que aparece como una propuesta de respuesta, de superación desde la perspectiva del capitalismo de lo que era un capitalismo en crisis. Una crisis que tenía, por supuesto, elementos que uno juzgaría eran positivos. Por ejemplo, la intervención del Estado en las relaciones entre obreros y empresarios. El neoliberalismo, como ustedes saben, las numerosas críticas que hace, las numerosas recomendaciones que hace en cuanto a de dónde debe salir el Estado, uno de los puntos de los cuales debe salir es precisamente en su intervención en el mundo de las relaciones entre proletarios y empresarios. Este viraje, que dicho sea de paso, la primera experiencia concreta se da en América Latina, la primera experiencia concreta de una política neoliberal y económica era de Pinochet en el mundo, no es solo en América Latina. Pinochet en 1975, 2 años después del golpe, donde lanza explícitamente un modelo que implica sacar al Estado. ¿Sacar el Estado de dónde? Como decía, de las relaciones entre obreros y patrones, y más ampliamente, incluso las relaciones entre diferentes sectores sociales, la intervención que tiene el Estado en eso, implica privatizaciones, es decir, sacar al Estado, extraerlo, limitar su rol empresario y abrir la economía. Estas son los tres pilares de la propuesta neoliberal, que por supuesto tiene antecedentes históricos de larga data, pero que se reformula a partir de la década del 40, 50, 60, empiezan a aparecer propuestas neoliberales también en América Latina, el primer país donde aparecen economistas neoliberales es Brasil, ¿no? En la década del 40, y después aparecen en otros países, recogiendo, por supuesto, tradiciones y apoyándose en propuestas novedosas que hacen economistas del mundo del norte, y que implican entonces una nueva propuesta. Y esta nueva propuesta neoliberal, que es una respuesta revolucionaria y reaccionaria, pero revolucionaria en relación a lo que estaba pasando en el capitalismo, se combina con la caída del bloque soviético. Porque la caída del bloque soviético es un evento que, independientemente de los rasgos autoritarios, incluso criminales que había tenido la Unión Soviética con Stalin, ¿cierto? Pero a pesar de eso, incluso procesado por los agentes políticos de la Unión Soviética, que eran en general los partidos comunistas ortodoxos, se reinterpreta esa experiencia soviética de una manera positiva. Una positiva en cuanto a era una posibilidad. Era una posibilidad no capitalista. Una posibilidad no capitalista que
desde la perspectiva de América Latina es asumida en sí. Profesor, una pregunta sobre esa temporalidad 1991-1992. También se podría hablar de que se supera el ciclo guerrillero en América Latina en esa temporalidad o que pervive. Es algo pues, que acá en Colombia todavía tenemos, no nos hemos sacudido de eso y que influye decisivamente entre la transición de una izquierda armada, una izquierda democrática y demás, pero en esa temporalidad fija se puede ubicar el fin del ciclo guerrillero en América Latina. Claro, no, tu pregunta es muy específica, a ella iba de alguna manera, porque si me dejas caer un paso, fíjense ustedes que la crisis del modelo soviético, así la crisis de una vía capitalista, no capitalista, autoritaria, coincide con otras crisis dentro de la que podríamos llamar una perspectiva de izquierda. ¿Con qué otras crisis coincide? Coincide con la crisis de las experiencias del socialismo democrático europeo, es decir, socialismo democrático europeo hasta la década del 80 proponía remedios que se implementaban por supuesto, dentro de la economía capitalista, pero implicaba una fuerte intervención del Estado, más fuerte en algunos países que en otros, por ejemplo, si uno compara los casos de los países nórdicos con Alemania, Francia, Italia, pero todas esas experiencias se incluían dentro de ese modelo, digamos, de un socialismo democrático que se daba incluso en países en los cuales no gobernaba el país, el Partido Socialdemócrata, el caso alemán. Esa versión se arma también bajo la democracia cristiana alemana, ¿sí? Es decir, una versión de socialdemocracia, fuera que hubiera un partido socialdemócrata o no. Bueno, esa visión también entra en crisis, va entrando en crisis y coincide más espaciadamente, más gradualmente, porque no se produce un evento como es la caída del bloque soviético, pero también se da eso a lo largo, digamos, sobre todo de la década del 80, cuando observamos que en vez de las propuestas que habían predominado hasta los 70, con el laborismo inglés, con el comunismo italiano, ¿no? La versión del comunismo italiano de Togliatti y Berlín, esos personajes son reemplazados por los Blair, incluso Mitterrand, los Schröder en Alemania, ¿no? Es decir, que adoptan una versión mucho más suavizada, mucho más aligerada de esa versión socialdemócrata. Entonces yo diría, las visiones socialdemócratas, más bien keynesianas que habían aparecido en la década del 40 y que se materializan en varios casos de Europa, sobre todo, también entran en crisis en la década del 70 y la década del 80, también en crisis económica y crisis política. Entonces, segunda crisis. Y la tercera crisis, que tiene que ver con lo que vos comentabas, es la crisis de la vía armada en América Latina. ¿Cierto? También esa crisis, por supuesto, esa crisis de la vía armada en América Latina había tenido una llamada temprana, que es la muerte de Che Guevara en Bolivia, el fracaso de Che Guevara en Bolivia, es decir, la idea de que desarrollamos una insurgencia armada a partir de una minoría, de un grupo que trae el germen revolucionario y lo desarrolla con esa visión del mundo que, por supuesto, la visión de la vida rural pues tiene otras visiones más de la vida urbana y demás, o de lucha armada urbana y demás, pero esa visión entra en crisis también en América Latina en la década del 80. En la década del 70 y 80 yo diría que se derrumba esa alternativa. Y ahí Colombia es una excepción, sin duda. Hay que reconocer que Colombia es una excepción, dada la historia
de la lucha armada en Colombia, y dada la historia de sus actores, sobre todo la FARC, en general los actores que instrumentaron la lucha armada, y también la historia de las respuestas, ¿no? La historia de las respuestas que hubo a esa lucha armada, es decir, como ustedes saben, hasta Uribe, la mezcla de búsqueda de pactos, búsqueda de salida negociada, búsqueda de acuerdos con la guerrilla, todos fracasados, y al mismo tiempo respuesta militar y paramilitar, ¿no? Esa combinación específica de Colombia, que también tiene que ver con la importancia que tiene la vía armada colombiana, ¿cierto? El arraigo que había tenido en la sociedad colombiana esa vía armada comparada con otros países de América Latina, es un caso único en Colombia. Entonces, es por eso que esta crisis de la vía armada, que coincide con las otras crisis, no afecta al aspecto propiamente militar de la propuesta guerrillera en Colombia. Incluso uno podría decir, como ustedes saben, que el momento de máximo esplendor de la guerrilla es la década de los 90, ¿cierto? Donde alcanza su máximo desarrollo militar. Pero sí lo afecta, yo creo, incluso en el caso de las guerrillas colombianas, en cuanto a qué futuro está planteando. ¿Cuál es la sociedad de futuro, la sociedad ejemplar a la cual se apunta? La existencia de todo aquel ideario de izquierda que tenía que ver con aquella etapa previa del mundo, la existencia de ese ideario, independientemente de cada uno de los casos individuales, daba un arsenal cultural e ideológico a las propuestas de izquierda, incluso de las guerrillas armadas, que se deshace también para el caso colombiano. Por eso es que, en algún sentido, ustedes, que se da la paradoja de alguna manera de la década del 90, en la cual coinciden este avance militar e incluso territorial, en algún sentido, de la guerrilla colombiana, y al mismo tiempo que empieza, la imagen que yo tengo es que empieza a desaparecer la tierra debajo de los pies. Empieza a desaparecer la tierra debajo de los pies. ¿En qué sentido empieza a desaparecer la tierra debajo de los pies? En el sentido que la izquierda está siempre proponiendo una imagen de un mundo mejor. Esto es la esencia de un pensamiento izquierdo. La imagen, la propuesta de un mundo mejor, ¿no? Y ese mundo mejor tenía asidero en un mundo en el cual se combinaban un determinado tipo de capitalismo, que era un capitalismo bastante complejo, no digo en nuestros países necesariamente, pero sí en el contexto, en el panorama mundial, uno podría pensar, en el mundo y en el mundo occidental hasta la década del 70, el principio de la década del 80, ese se empieza a desaparecer. ¿Cierto? Y entonces, esa desaparición de la propuesta de un mundo mejor, por supuesto reforzada, como lo decía, de la desaparición del bloque soviético. Y uno podría agregar a eso, por supuesto, también muy importante, aunque quizás en ese momento, si nos situamos en la década de 90, no le dimos importancia a la transformación que se está dando en el comunismo chino. Es decir, el pasaje de una propuesta, la de Mao, y sus inmediatos continuadores, los cuatro, la familia de los cuatro y demás, y la ruptura que marca Deng Xiaoping cuando empieza a armar lo que es una salida capitalista autoritaria para los problemas que se enfrentaba el maoísmo comunista en China. También eso hace crisis. Entonces tenemos todas esas crisis combinadas. En ese sentido, para aludir a tu pregunta, no responderla, pero aludir a tu pregunta,
creo que sí, ahí durante más de una década Colombia sigue un camino excepcional. Y que ese camino excepcional hay el que percibe eso, Uribe percibe eso y entonces hace una propuesta a la sociedad colombiana cuando triunfa en el 2002 que entronca con búsqueda que había amplia franja de la sociedad colombiana y que explica el éxito relativo que tiene en su propuesta, en su amplia propuesta represiva, y que lleva a los incluso al acuerdo de paz que se da en el caso con Santos. Bueno, pero eso no sé si en ese sentido creo que para poner de nuevo en una imagen, creo que en ese momento Colombia es un caso absolutamente excepcional, porque la guerrilla mantiene ahí un impulso importante hasta prácticamente el principio del siglo XX. Pero lo que se puede decir en mis palabras es que su derrota político-cultural empieza mucho antes que su derrota militar, para decirlo de una manera muy brutal. Bueno, la otra novedad que aparece en América Latina en particular, en ese cuarto de siglo final, es que aparece la democracia. Era un tema al cual, excepto en el caso chileno, donde efectivamente la izquierda, en todo lo que fue el intento, el programa complejo y contradictorio programa de la Unidad Popular en 1970, intenta combinar una propuesta parlamentaria democrática, a la cual incluso se ve forzada, porque como ustedes saben, Allende llega al poder con el 36% de los votos, un tercio de la sociedad chilena. Combinar esa propuesta parlamentaria con lo que incluso la Unidad Popular no se atreve a llamar una vía socialista, sino llama la vía no capitalista. Entonces, esa combinación de democracia parlamentaria, de partidos, además dos partidos de izquierda en minoría, tanto institucional como político-cultural en la sociedad chilena, a pesar de que progresan bastante durante esos 3 años en cuanto a apoyos sociales y demás, siguen siendo minoría, y una propuesta no capitalista que la verdad que francamente en el gobierno de Allende nadie sabía qué era. Pero que independientemente de que nadie sabía qué era, cuando uno se ponía a hablar con los protagonistas en ese momento, los diferentes protagonistas que eran un espectro político muy amplio, se manifestaba en datos que sí eran novedades históricas en el caso chileno. Un primer dato que venía ya desde el gobierno anterior de la Unidad Popular, que es fundamental, hay un texto de David Thompson en que habla de la ley de subordinación histórica. ¿Y cuál es la ley de subordinación histórica? Bueno, que en general las clases populares respetan a las clases altas. ¿Respetan qué quiere decir? Que en la historia del capitalismo hay una especie de subordinación, de sujeción
que tiene que ver con el respeto a la superioridad social. Bueno, parte de un proceso revolucionario es la pérdida de ese respeto. Y en Chile, en la década del 60, se empieza a perder el respeto. Se empieza a perder el respeto. Y se empieza a perder el respeto en la sociedad chilena en el ámbito que era más profundamente conservador de la sociedad chilena, que era el campo. ¿No? Esa pérdida de respeto de los campesinos a sus amos aristócratas, es lo que marca también el comienzo del triunfo de un pensamiento socialista democrático en Chile, a pesar de que lo implementa un gobierno no socialista que fue la democracia cristiana. Y el segundo dato, también muy concreto, son las tomas de fábricas, ¿no? En un periodo incluso en contra de lo que quería el gobierno de Allende. Se empiezan en Chile, en diferentes industrias chilenas, incluso por acción de un grupo que estaba fuera de la Unidad Popular, que era el MIR, también en asociación con un grupo del Partido Socialista, se empiezan a tomar fábricas y a romper, si se quiere, esa deferencia al patrón en el ámbito fabril. Bueno, eso por supuesto es parte también de que explica la reacción que se da en Chile con el golpe del 73. Es una reacción a esa pérdida de respeto. No es simplemente, porque la verdad que no había avanzado mucho en medidas concretas el gobierno socialista de la Unidad Popular, concretas en cuanto a la economía, en cuanto a la propiedad privada, incluso la nacionalización de las empresas de cobre, que es la que más irrita a Estados Unidos, y que iba a intervenir directamente en el golpe del 73, en realidad no era tan novedosa dentro de la discusión que siempre se había dado en Chile, porque habían existido propuestas de nacionalización mucho antes incluso de la Unidad Popular. Y en parte se había dado un comienzo de nacionalización también en el gobierno anterior. ¿Qué quiero decir con este ejemplo? Que bueno, efectivamente en este caso hay una especie de antecedente bastante importante en el caso chileno, que tiene impacto, por supuesto, en Chile y en el resto de la región. Pero el corolario del último cuarto del siglo, de lo que ocurre durante el último cuarto del siglo, es que, y esta es la novedad, ¿cierto?, frente a la cual la izquierda no tiene respuestas, las izquierdas no tienen respuestas. ¿Cómo llega todo el proceso de desestatización neoliberal en América Latina? ¿Cómo llega? Pues no llega necesariamente a través de gobiernos que asuman explícitamente el ideario neoliberal. Los gobiernos los primeros gobiernos de la transición en América Latina, el gobierno de Alfonsín en la Argentina, el gobierno de Alan García en Perú, el gobierno de la izquierda boliviana de Ciro Suazo, el gobierno de Sarney en Brasil, son gobiernos que no están trayendo programas neoliberales. Pero ¿qué pasa? Que se encuentran con una llegada de esa crisis del capitalismo mundial a América Latina brutal. Y esa llegada, ¿cómo se da? Con la deuda. Porque la deuda que estalla en 1982, que no llegó a las crisis, no llegan a Colombia por razones muy específicas, no llegan de una manera mucho más suavizada a Colombia. Pero la crisis de la deuda en América Latina es el resultado de qué? De que fuera deliberadamente o no deliberadamente
las economías latinoamericanas se abrieron al mundo, se abrieron al mercado. Independientemente del tipo de gobierno que estaba en ese momento, fines de la década del 70, principios de la década del 80, y afecta a los primeros gobiernos democráticos. Los primeros gobiernos democráticos que no son de izquierda, pero en los cuales hay una presencia de apoyo de izquierda, en el caso boliviano, incluso es un movimiento que se llama la izquierda, aunque no es todo de izquierda. La izquierda apoya a Sarney en Brasil. Esa crisis implica un derrumbe del viejo modelo latinoamericano. Al mismo tiempo, entonces, que se había derrumbado el modelo del capitalismo central, se derrumba en América Latina y ese derrumbe se produce precisamente porque entra en el mundo cayéndose, ¿no? Salvajemente. Y frente a ese cambio, ni los gobiernos democráticos de la primera hora, ni las izquierdas tienen razón. Las izquierdas tampoco. ¿Por qué? Porque la visión de la izquierda, la visión predominante de la izquierda, tenían que ver con, si ustedes quieren, con lo que podemos llamar una versión mediocre del capitalismo socialdemocrático keynesiano. Eso es lo que había predominado como impulso dominante en América Latina en la década del 60 o 70, independientemente de que se implementara en mayor o menor medida, era de alguna manera parte de una matriz estatista que por supuesto tenía mucho más desarrollo en algunos países que en otros. Que por supuesto que ahí de nuevo una cierta esencialidad colombiana dada la debilidad de su Estado. Un Estado que había podido hacer bastante menos que lo que habían hecho estados de otros países de diferentes maneras. Incluso el boliviano, que era un Estado también débil, pero que a partir de la década del 50, con la Revolución Boliviana, había cobrado un ímpetu así, político-cultural muy grande. Y el caso venezolano, donde toda la matriz estatista se apoya, por supuesto, en el petróleo, ¿no? Entonces, esas diferentes armazones de un capitalismo, de un capitalismo tutelado, mediocre, poco dinámico, excepto en alguna medida en México y en Brasil, también se derrumba. Se derrumba en el momento que llega la democracia a la región. Y la democracia no solo llega a los países en los cuales se dan las transiciones. La democracia aparece como la salida para América Latina, incluso porque es promovida desde el hombre. Esto aparece como una propuesta específica del gobierno más reaccionario que uno se puede imaginar que era el gobierno norteamericano. El primer gobierno estadounidense que dice la solución en América Latina es la democracia, es el de Reagan, es el de Carter. Entonces que Carter había hecho mucho más por los defensa de los derechos humanos. No, es el gobierno de Reagan, que dice, bueno, efectivamente, para contener la amenaza comunista, lo que hace falta es capitalismo democrático. Por supuesto, lo dicen muy intencionadamente, con malas intenciones para Nicaragua y todo lo demás, pero al mismo tiempo que apoyan a esta señora a Violeta Chamorro en el 90 que gana, están financiando los fondos, ¿no? Está claro eso. Pero el viraje de Reagan es muy importante porque está apoyando a los gobiernos democráticos. Bueno, y en ese panorama, en esa ecuación de los 80s para América Latina, pasó algo muy importante, que es que se derrumba
lo que quedaba de capitalismo estatista en América Latina, ¿no? Que por supuesto quedaba, en algunos países había muy poco, como era el caso colombiano, en otros países había más, pero se deshace eso. Entonces, fíjense ustedes que una década después llega el neoliberalismo, una década después que el mundo neoliberal. Entonces ahí me parece que hay que tener cuidado y reconocer que el neoliberalismo llega a América Latina no como resultado de la propaganda imperialista o como resultado de la imposición de Estados Unidos, sino llega como resultado del derrumbe, la licuación de este capitalismo sui generis que teníamos en América Latina, en definitiva diferentes versiones de un capitalismo estatista que se disuelve en la crisis de la guerra. Porque ustedes sabrán, efectivamente, en la mayor parte de los países es el Estado el que aparece como deudor, ¿no? Incluso asumiendo la deuda privada. Y en ese mundo, en esa situación político-cultural, es donde emergen, así como habían aparecido en Europa unos años antes, una década antes casi, la propuesta neoliberal. No aparece la propuesta neoliberal en la segunda mitad de la década de los 80, que se materializa como una propuesta neoliberal democrática, porque dice, bueno, vamos a llegar a la implementación de programas de desestatización con el voto popular, no con un gobierno a sangre y fuego tipo Pinochet o la Junta Argentina, sino a través del voto popular. Y eso es lo que ocurre a partir de la segunda mitad de la década de 80. La década de 80 se da ese proceso en el cual se vuelve creíble el recetario neoliberal en buena parte de América Latina, desde México hasta Argentina. No en Chile, porque no hacía falta eso. En Chile se había implementado esa y ese proceso de transformación es un proceso de transformación frente a la que la izquierda era absolutamente descolocada. Porque la izquierda, en sus diferentes variantes, vamos a hablar de Atilio Borón, pero no era Atilio Borón, sino había otro politólogo brasileño, Teotonio dos Santos, que un par de décadas antes había dicho: acá lo único que queda es socialismo o fascismo, socialismo o Pinochet. Y resulta que en la década de 80 aparece una versión capitalista neoliberal que no es fascista, sino es democrática. Se apoya en el voto popular. Y frente a esto, la izquierda está inerte. No tiene respuestas culturales. No hay una visión de izquierda que efectivamente responda a ese cambio. No sé, las izquierdas en sus diferentes variantes, tanto las socialdemócratas como las comunistas ortodoxas, no tienen respuesta frente a eso. Y no tienen respuesta frente al triunfo de los gobiernos neoliberales. Profesor, y que la izquierda latinoamericana se ha quedado como petrificada ante lo que usted denomina como esa propuesta revolucionaria del neoliberalismo, se debe que al tema... Estoy hablando de la década del 90. Okay, pero se debe puntualmente a lo que ocurrió luego la caída del modelo comunista en Europa. Fue algo que atrapó a la izquierda y la dejó como petrificado. ¿Qué otras variables explicarían eso?
que no haya tenido esas respuestas claras frente al ascenso del neoliberalismo con una propuesta que se apoyara en el voto popular. No hay respuesta. No hay respuesta. Estamos situándonos en fines de la década del 80, principios de la década del 90. No hay respuesta. Por eso es que en ningún caso la izquierda reacciona tiene respuestas a la llegada de gobiernos neoliberales. Sí. Pero yo más adelante, el ZLN propone otra cosa. El ZLN viene con otra propuesta diferente. ¿Qué? Con el barbijo no te... Sí, el ZLN de pronto sí podría ser como el punto de excepción en esa izquierda, porque el ZLN sí se plantea como una guerrilla contra el neoliberalismo. Sí. De hecho es diferente totalmente, es una guerrilla que surge cuando ya las guerrillas no están de moda, también por la caída de los proyectos en El Salvador y Nicaragua, no están de moda, entonces es una guerrilla diferente, todo el mundo espera que sea la misma guerrilla, pero resulta que es otra cosa frente al neoliberalismo y a la globalización precisamente. Ah, sí, bueno, eso, el ZLN aparece En el 94. ¿No es cierto? En el 94, sí, esa es una respuesta ya, no estoy hablando de la respuesta del NEOSAP, de esta respuesta, esta es una novedad, estoy situándome un poquito antes. Más bien en los partidos comunistas y en las propuestas de izquierda que tienen esa mirada económica del mundo. No solo los partidos comunistas, sino los partidos socialistas, que no eran muy importantes en todos los casos, pero por ejemplo lo que es ahí decisivo es la experiencia chilena. La experiencia chilena es, ellos no tienen un gobierno neoliberal democrático. ¿Qué tienen? ¿Cuál es el dilema frente al cual esa izquierda socialista que había apoyado a Allende tiene que reaccionar en 1990? Gana el plebiscito del no, ¿no es cierto?, en 1988 y llega al gobierno en 1990. ¿Y qué dice? ¿Abandonamos el modelo neoliberal o no lo abandonamos? No lo abandonamos, lo dice explícitamente. Por eso, a partir de eso, hay que entender lo que va a pasar casi 30 años después con Chile. ¿No es cierto? Que el socialismo chileno, que había apostado a una vía no capitalista en 1973, efectivamente en 1990 dice explícitamente aceptamos los cambios económicos y el modelo de Estado que ha implementado la dictadura. Lo dice explícitamente. Y no solo lo dice, sino que lo implementa en la acción de los gobiernos de Lagos, bueno, obviamente los gobiernos democráticos de la década del 90, pero también en el gobierno de Lagos y los dos gobiernos de Bachelet. Ya vamos a llegar a eso cuando lleguemos a ese momento de los gobiernos socialistas de Chile, porque efectivamente el segundo gobierno de Bachelet, cuando trata de ir en contra del modelo neoliberal de Piñera, porque trata de ir en contra, propone una serie de reformas que son bastante parecidas a las propuestas que aparecen en las protestas de Chile, es derrotado. Pierde culturalmente y pierde políticamente en el Chile de 2010, cuando asume en 2014, cuando asume por segunda vez su gobierno Michelle Bachelet. Pero dejando de lado ese intento fallido de Michelle Bachelet, el socialismo chileno no tiene respuesta frente al neoliberalismo, o la respuesta es decir, aceptamos la transformación. ¿Por qué la aceptan también? Y esto es algo que va a situar a Chile muy diferente del resto de América Latina en la media década perdida. ¿Por qué la aceptan? Porque era un modelo neoliberal exitoso en sus premisas, ¿no es cierto? Y era un modelo a seguir. Era un modelo que había efectivamente cambiado a la sociedad chilena, y la sociedad chilena es profundamente cambiada por el neoliberalismo autoritario de la dictadura militar. ¿Por qué hago? Después volvemos al STLN. Experiencia que conozco bastante porque yo vivía en México esos años.
¿Por qué? Porque es diferente la experiencia del socialismo chileno en ese sentido, con un neoliberalismo exitoso en la dictadura militar. Porque lo que ocurre fundamentalmente en América Latina en la década del 90 es que se implementan programas neoliberales. Se implementan programas neoliberales en democracia, que comienzan con el MNR de Paz Extensor en Bolivia en 1985, es el primer programa neoliberal en democracia de América Latina, de Paz Extensor en Bolivia. Y siguen después con Salinas en México, aunque ya de la Madrid había implementado con Menem en la Argentina, con Fujimori en Perú, y más tibiamente con el gobierno de Fernando Henrique Cardoso en Brasil. Más tibiamente porque efectivamente el modelo neoliberal no es tan radical como el modelo de Fujimori o el modelo de Paz Extensor, Sánchez Lozada en Bolivia. Entonces, la década del 90 la tenemos que ubicar dentro de un despliegue de esa propuesta neoliberal en democracia. Vuelvo a decir, respuesta neoliberal frente a la cual la izquierda queda desubicada. Ya venía desubicada, digamos, las izquierdas quedan desubicadas. No hay, excepto esa propuesta movimentista, novedoso, que es una propuesta cultural muy novedosa para México y para América Latina. ¿Por qué? Porque implica ir a la sociedad, ir hacia atrás a la sociedad. Claro, el problema que tiene a mi juicio, no sé cuál es tu juicio acerca del ZLN, es que es una propuesta, no es una propuesta que surja de México, es una propuesta que surge de Chiapas, de una realidad muy específica de México. ¿Sí? Chiapas es un estado en el cual nunca había llegado el México revolucionario. Nunca había llegado el México revolucionario. Entonces ya desde la década del 10 de la Revolución Mexicana de 1910-1920, el panorama social de Chiapas, el estado más indígena, por supuesto, de México, era completamente diferente al del resto del mundo. ¿Por qué? Porque los terratenientes chiapanecos, a diferencia de los terratenientes del resto de México, en la década del 10 se declararon revolucionarios. Nosotros somos revolucionarios, ¿no? Y en ese arreglo tan especial que es el modelo a partir de la década del 20.